¿Cuáles son las consecuencias para Europa? Y si no, la gente que vive en Europa, los que nos están viendo ahorita desde Suecia, desde Estocolmo, los que nos están viendo desde Bélgica, desde España, desde Francia, ustedes que viven en Alemania, en Eslovenia, que nos ven desde allá, díganme si miento, pero ya les está causando problemas en los hogares a la hora de pagar las facturas de luz, incluso en los países que son menos dependientes de las importaciones energéticas de Rusia, como España, donde de verdad este mes la electricidad ya es la más cara de la historia, con una medida de 283.3 euros el megavatio hora y con una inflación de 9.8%. Además, Alemania ya tiene el 7.3% de la inflación. Increíble, de verdad. España, por ejemplo, en México tenemos una oposición que ha venido diciendo que el presidente López Obrador no sirve para nada, que todo lo hace mal, que no le sabe a la economía, que, bueno, lo han tratado de menospreciar y de ningunear y dicen, y la prueba de que López Obrador es muy mal gobierno, dicen los panistas, que son los panazis, pues tienen raíces nazis. Dicen, y por eso son los que defienden a Ucrania, son los que son pro-yanquis. El otro día se reunieron con el embajador que dijo, el embajador de Estados Unidos en México, que dijo que nunca México tendría que ser amigo de Rusia, eso jamás puede pasar. Ken Salazar, aquí hicimos un programa al respecto, bueno, los panistas ya se fueron a hacerle antesala y a estar ahí con él, diciéndole, en nosotros cuenta con amistad incondicional, embajador Ken Salazar, ¿sí? De arrastrados. Bueno, César Cordero González, gracias, mi querido César, por convertirse en miembro patrocinador de este espacio educativo. Y andaban diciendo que porque México tenía la inflación al 7.3%, el gobierno de López Obrador no, pues era desordenado financieramente y que no servía para nada. ¿Por qué? Porque técnicamente una economía sana tiene una inflación de entre el 2 y el 3%, pero México la tiene de 7.3%. Alguna vez, en diferentes medios que me han invitado a debatir, en la radio, en la televisión, yo he dicho, es la interdependencia compleja. México no es una isla. La pandemia nos afectó, los confinamientos nos afectaron, se redujo la demanda. Obviamente, al reducirse la demanda, entonces había sobreoferta y al haber sobreoferta se abaratan las cosas. Cuando se reactiva la economía, aumenta nuevamente la demanda y por ende aumenta la inflación. No, eso no es cierto, es porque López Obrador no sabe. Mira, Alemania, qué magistral ha manejado su inflación. Y pues mira, Alemania ha manejado tan brillantemente su inflación que ahorita, en este momento, tienen un 7.3% de inflación. ¿Qué creen? Igual que la de México. Pues ahora resulta que esos mismos panazis que habían estado diciendo que López Obrador no sabe manejar la economía porque ya se le fue la inflación al 7.3%, ahora sí dicen, ay, es que pobrecito Alemania, tiene el 7.3% de inflación, pues porque la pandemia y porque la invasión rusa en Ucrania. Y tú te quedas así de, se los vengo diciendo desde hace 3 años y me juzgaron de loco y de fanático de AMLO, porque luego saben desacreditar muy bien. Ahora que Alemania, el ejemplo que siempre nos ponen, está también con economía, con una inflación de 7.3%, que para los alemanes era raro eso, lo más que habían llegado es a 5 puntos porcentuales, y desde que se reunificaron las Alemanias en el 90 no habían padecido, digamos, este problema. Ahora sí, esos mismos que en México decían, López Obrador no sabe manejar la economía, y yo les decía, es por la interdependencia compleja. No, ahora sí dicen, es que es por la interdependencia compleja lo de Alemania. Pero ¿qué creen? Estados Unidos tiene un 7.9% de inflación. 7.9% de inflación. Hagan de cuenta que Joe Biden se puso una soga en el cuello y la empieza a jalar y dice, las sanciones con Rusia están funcionando, las sanciones con Rusia están funcionando y mientras más le jala, más están sancionando y el costo de la guerra se lo estamos haciendo sentir a Rusia. Hagan de cuenta igualito, porque la inflación ya se le fue a 7.9%. Y yo aquí les he venido diciendo que si llega al 10% la inflación en Estados Unidos, que ya nada más están a 2 puntos, y esto apenas empieza,
Joe Biden es su sepultura política y adiós Kamala Harris y adiós a los republicanos en Estados Unidos. Y el Reino Unido en 6.7% la inflación. Miren, España de verdad tremendo. Hoy Pedro Sánchez decía, es que su señoría, es la guerra de Putin, es la guerra de Putin. De verdad es que Putin es el culpable de la inflación en España. Bueno, el economista, este señor Santiago Niño, es español también, es doctor en economía. Y él nos dice, a ver, ¿cómo está la cosa? Pues sí, en mayo del 2020 no había guerra, ni en diciembre del 2021, pero por las medidas que están tomando, se les fue de las manos. Increíble. ¿Sí me explico? Oigan, y mientras, por ejemplo, a este señor lo desprecian, no, es que de verdad que le está yendo como en feria al Joe Biden, pero, oigan, el 60% de los estadounidenses lo desprecian y él sigue pensando que la gente está contenta con la guerra. Entonces, le están entrando por donde quiera los mensajes de que, oye, estás llevando a Europa al desastre, pero también nos estás llevando a nosotros. ¿Por qué? Porque España, por ejemplo, ahorita ya está mega descontrolada. Cada que Pedro Sánchez sale a hablar a tribuna, parece que quiere llorar, pero de verdad parece que quiere llorar.